Vamos a saludar a Mabel Sepúlveda, es una vecina de China Muerta, porque ha pasado un hecho que nos ha llamado la atención. Ellos vienen planteando que hay un conflicto evidentemente de propiedad por una tierra en donde habita su papá desde hace ya más de una década, y lo que ha pasado recientemente es que le derribaron la casa. Mabel Sepúlveda, ¿cómo le va? Muy buenos días. Agustín Amado la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días. Sí, Mabel habla, la Sí, hija del señor que le tiraron la casa. ¿cómo es el nombre de su papá, Mabel? Héctor Felipe Sepúlveda. Héctor, ¿cuánto hace que Héctor Sepúlveda vive y en qué lugar de China Muerta, Mabel? Mi papá vive hace más de 10 años, más o menos 11, 12, en Ruta 22, kilómetro 1246, enfrente de Las Brisas. Ujú. Y, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque digo, nos enteramos nosotros que les derribaron la casa. ¿Quién? ¿Por orden Sí, de sí. quién? Em, bueno, eso lo estaba a cargo una fiscal de ese día. Un día jueves pasó esto, donde mi papá se encontró que le habían derribado la casa con una topadora, o sea, llegó y se encontró con la casa derribada, sin permiso, sin autorización. Le dejaron todas sus pertenencias bajo tierra. En ese momento estaban los chicos que hicieron eso. Eh, ¿Cómo? Perdón, pero hay algo que no entiendo, Mabel. ¿Quiénes son a los que usted menciona como los chicos? claro, el señor Urrutibetti, Joaquín, y un grupo de chicos. Ese muchacho estaba ahí con un grupo de chicos que fueron los que cometieron ese delito. Pero usted me dijo que fue una orden de un fiscal. Claro, eso fue no, ahí no había ninguna orden ese día. Fue la policía y lo único que hizo fue separar las partes y decir que ellos no se podían acercar a donde estábamos nosotros y nosotros donde estaban ellos, que es al lado de la casa de mi papá. Ujú. Eh, Y esa tierra, ¿cómo es que llega su papá, digamos, a esa propiedad, o a esa tierra, digo, a ese terreno? sí, llega como había un hombre que le pidió al principio que si le podía cuidar la casa, el terreno, y después, bueno, nunca más apareció y se quedó mi papá donde él había dicho que le iba a pagar por el tiempo que él estuviera ahí. O sea, Resulta que no es que su papá compró esa tierra a alguien en particular. no, 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 Ajá. no la compró, pero estuvo ahí 10 años y bueno, finalmente lo sacaron así como nada. Mi papá había empezado a hacer los trámites, los papeles en tierras, y su dirección de su documento está ahí, todo un Ah, papel, pero no mucho, porque tampoco le querían dar papeles porque decían que eso, sí, los pocos papeles que tenía, bueno, ya quedaron bajo tierra, así que había hecho un par de papeles, pero muchos no le podían dar porque eran tierras fiscales y tenían que ver ciertas cosas. Bueno, lo tenían como mucho a las vueltas, ujú. así que quedó como viviendo ahí 11 años. Y pasó lo que pasó El jueves, me dijo. el jueves, donde nos encontramos con la sorpresa esa y la policía y los chicos que se nos reían del otro lado Ah, tomando mate. sí, usted dice la sorpresa, Mabel. Sí, ¿Me quiere decir que en ningún momento con anterioridad habían anticipado, digamos, este tipo de decisión? Porque, no, 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 nadie avisó nada, no hubo aviso previo de desalojo. Nos encontramos con la casa a vueltas. Imagínense lo que eso es, encontrarte con tu casa que te la den vuelta todo bajo tierra. Donde esas personas estaban en ese momento ahí, la policía lo único que hizo fue decir, no se pueden acercar a donde están ellos, porque ellos se escondieron en la casa del gomero de al lado. está. Lo que no me termina de cerrar, Mabel, es si hubo presencia policial, si además hubo una orden Sí, judicial. hubo presencia el jueves donde el oficial que estaba de turno ese día dijo solamente que ellos no podían hacer nada hasta que no hubieran papeles y se viera quién era el dueño, y los chicos en ningún momento fueron detenidos, no le pidieron datos solamente al chico este, Urrotiberti, Joaquín, y bueno, quedó asentado eso. El sábado supuestamente fueron con una orden de desalojo que a mi papá no se la mostraron, sin anticipación previa, sin un abogado.
fueron con un papel diciendo que ellos eran los dueños y le terminaron de tirar la otra parte. Mi papá fue detenido con mi marido porque él lo acompañó y estuvieron detenidos de las 10 hasta las 9:30 de la noche, donde ahí dijeron que tenían supuestamente una orden, pero a mi papá lo sacaron como un perro de ahí y sus pertenencias quedaron todas bajo tierra. Todo lo que... Entiendo. Sí. ¿Y ahora dónde está su papá, Mabel? Mi papá está en situación de calle en realidad, porque no les importó tampoco si una persona mayor, con la edad que tiene mi papá, 65 años, no les importó si mi papá quedaba en la calle o no, no le dieron un lugar para donde lo sacamos acá, señor, y bueno, por lo menos quédese acá. No, lo sacaron así nomás como un perro, no les importó nada de su pertenencia. ¿Quién reclama esas? Usted me dijo el apellido de quien reclama es Sí, ese muchacho de apellido Rutibetti, Joaquín. Bien, y él es el que se presenta como propietario Claro, de él ese dice que terreno. él es el propietario, pero mi papá fue el jueves, cuando pasó esto, el viernes, perdón, al otro día, fueron con una señora amiga y un señor a hacer a preguntar de quién en realidad, si este chico era el dueño, fueron a tierra otra vez, fueron a Mensoría, a otros lugares, y le dijeron que eso, en tierra fiscal le dijeron que eso no tenía dueño, que ellos tenían que ver a ver quién era el dueño y mover unos papeles, porque eso era como que no era de nadie en realidad. Y resulta que el viernes y sábado, los chicos estos son los dueños, entonces no entendemos bien cómo viene la mano y con la violencia que entraron, ¿no? O sea, con la violencia que se manejaron, y la policía en ningún momento a nosotros nos dijo, nos trató bien. Todos nosotros hicimos todo mal, o sea, los chicos hicieron todo bien, tiraron la casa abajo y ellos hicieron las cosas bien. Nosotros nos decían, no, ustedes no pueden estar acá, ustedes no, todo mal para nosotros, fuimos detenidos. O sea, en ningún momento la justicia actuó por el lado de nosotros y ni siquiera nos trataron como personas, porque a mí yo le decía, ¿por qué a los chicos de al lado que se están riendo, que tiraron la casa de mi papá, no van detenidos? No podemos hacer eso. Pero mi papá y mi marido sí pueden ir detenidos por venir a ver su terreno, y porque supuestamente había una orden de desalojo. Sin aviso previo. Por lo que usted me dice, evidentemente el terreno no era de su papá. Claro. Aunque suene chocante decirlo en estos términos, pero Sí, sí. tampoco es que haya sido una adquisición en algún momento, y yo no sé si ustedes habrán hecho algún trámite judicial por propiedad veinteañal, por ejemplo, respecto a esa tierra tampoco. Hoy, ¿cuál es el cuadro de situación? ¿Ustedes qué han accionado? ¿Cómo han accionado hoy lunes o qué van a hacer, digamos, esta semana? A ver. Mi papá ya está en fiscalía. Fue con mi hermana a fiscalía porque una abogada nos dijo que teníamos que ir a fiscalía, presentarse y decir todo cómo habían manejado la situación el juez que dio la orden, y que dejaron a mi papá en la calle, y con fotos de todo lo que había pasado y de todo lo que, o sea, de la máquina que estaba ahí, de los chicos que se estaban riendo del otro lado que hicieron eso, y cómo quedó el terreno, o sea, con las cosas todas a vuelta. No sé bien yo el tema de los papeles, porque te dicen una cosa, después te dicen otra, después vienen estos chicos con que son los dueños. No sé bien cómo viene la mano con los papeles. Yo sé que mi papá tiene dirección de ahí con su documento y había iniciado unos papeles cuando recién estaba ahí, que el hombre ya después no apareció más. Mi papá empezó a hacer unos papeles, pero esos papeles no están porque, bueno, se quedaron bajo tierra. Lo que pasa es que, es decir, el hombre que habitaba ahí y que le permitió a su papá ceder, no quiere decir que le haya cedido la propiedad de esa tierra, digamos. Claro, se quedó ahí, le iba a pagar el tiempo que mi papá se quedara ahí cuidándole el terreno, pero no apareció más ni tampoco le pagó más. Entiendo. Mabel, seguimos en contacto con usted para ver cómo sigue evolucionando este tema, y cualquier cosa nos volvemos a contactar. Le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos de su tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. Sí, ok. Mabel Sepúlveda es una vecina, su papá, también de apellido Sepúlveda, vivía ahí en China Muerta, vivía en China Muerta, a la vera de la ruta 22. Desde hace poco más de una década habitaba
esa vivienda, esa casa. ¿eh? Está reclamando por la propiedad, pero claro, en el medio pasó esto otro, ¿no? También hubo una disputa de propiedad con alguien más y con intervención policial y con maquinaria, el jueves de la semana pasada la derribaron esa casa, en el marco de digamos, de este conflicto. Hoy Sepúlveda está en fiscalía, por lo que nos decía Mabel, que es su hija, seguramente tratando de accionar de alguna manera o tratando de ver cómo se puede revertir este cuadro de situación. Pero evidentemente estamos frente a un litigio en el medio, la propiedad de ese espacio, de esa tierra.